esta reunión que es muy importante. A nuestros visitantes internacionales, desearles la mejor estancia, muy buen regreso y que les queden ganas de venir una vez más a este país, a este estado de Michoacán y en particular a Zitácuaro. El doctor Enrique Gómez Bravo no ha sido mencionado, pero el doctor, el maestro Tello y un servidor, sabemos que él fue parte de la motivación, él fue el que convenció, pues, al maestro Tello para que me invitara. No estaba tan convencido Aldo Tello. Yo requerí de la influencia de Enrique Gómez Bravo y a distancia le digo, mucho esfuerzo. Fue dificilísimo. Ayer en la noche no se decidía todavía. Y por supuesto, muchas gracias a todas y todos ustedes que hacen acto de presencia. Rodolfo, un arquitecto aquí de Zitácuaro, muy apreciado por un servidor. Gracias por estar aquí. Déjenme pasar a explicarles cómo he sistematizado la presentación. Quiero hablarles, y perdón, aquí hay muchas damas y todas las mujeres son siempre jóvenes y algunos otros varones, estudiantes que están aquí con nosotros que son jóvenes. El mensaje es sobre todo para los jóvenes. Usted también califica, maestro, doctor, por favor. No, pero no como joven, como interesado. Sí, nos sostenemos hasta el final, ¿verdad? Bueno, pues quiero hablarles del nuestro mundo y será muy rápido, unas pinceladas y unas pinceladas más de América Latina. No incluía a Estados Unidos y Canadá expresamente para que los promedios no se sesguen, porque pues el desarrollo que tienen estas dos naciones de nuestra región cambian muchas de las condiciones de América Latina. Voy a hablar, por supuesto, de la educación y voy a hablar de la juventud con un mensaje para ellos. Y haré finalmente algunas reflexiones últimas. Paso al tema de nuestro mundo. Y hay que decirlo, somos afortunados. Vivimos en un mundo maravilloso. No se puede negar. A menos que uno tenga una visión muy pesimista, es un mundo extraordinario, sí, pero lleno de contrastes que no se pueden dejar de mencionar y de reconocer porque estaríamos pintándonos de rosa un panorama que no lo es. Quiero hablar en este momento de los avances, de lo que nos ha tocado presenciar. Hoy estamos teniendo una demostración francamente casi mágica. Estamos enlazados con colegas que en tiempo real están viéndonos en Perú o en Argentina, en Canadá, o podrían estarlo haciendo en cualquier lugar del mundo. Es realmente maravilloso los avances. El ser humano se ha asomado al interior del cuerpo humano. Todos los días en un hospital medianamente equipado a través de la tomografía, a través de la resonancia magnética, estamos viendo el interior del cuerpo humano. Y a través de la magia de la telescopía, de los satélites, observamos lo que pasó hace millones de años y nos asomamos a nuestro universo. Es maravilloso. Hay una extraordinaria capacidad para hacer el bien que se queda corta. No estamos alcanzando lo que se podría alcanzar.
Y hay un tema de valores que les voy a insistir a los jóvenes, porque estamos mandando mensajes equivocados. Éxito, felicidad, se ha hecho una igualdad con la acumulación de bienes, de dinero, de inmuebles, de recursos. Y no es así. El éxito y la felicidad se deben medir de una manera muy, muy diferente. Sé que suena utópico, pero hay que estarlo diciendo. Hay que decirles a los jóvenes que no tomen el camino equivocado, corto, para hacer mucho dinero, no importa cómo. No, fíjese que sí, sí importa cómo. Y el mensaje final es, nada más que no te vean. No, fíjese que no. Tiene que haber una ética personal. Y entonces, cuando uno tiene otras motivaciones, eso es felicidad y éxito y lo vamos a ver. Estamos perfectamente enterados o podemos estar, pero no estamos comunicados entre nosotros. Ponemos barrera tras barrera, dificultamos, no nos vemos como parte de este planeta, de una especie, nos vemos como entidades diferentes y eso no está bien y no hace bien. Nunca se había generado tanta riqueza en el mundo, a veces a costa de la explotación de los recursos naturales que a todos nosotros nos preocupan. Pero esa riqueza está perfectamente mal distribuida y este mundo ya no aguanta esas diferencias. Grandes cosas positivas, ya mencioné algunas de ellas. Nunca había habido tanto desarrollo en educación, en economía, en democracia, en la ciencia y el desarrollo tecnológico. Estamos presenciando cosas fantásticas, pero también esta desigualdad, esos contrastes entre quienes tienen todo y de sobra y a quienes les falta lo elemental. Lo elemental quiero decir el alimento. Hace muchos años, en una visita que hice a Nueva York, vi en un muro una frase de Kissinger diciendo, es por ahí de 73, que en una década se iba a erradicar el hambre del mundo. Cientos de millones de personas se van a dormir sin nada de alimento y sin nada que les espere al día siguiente, clamando, implorando por la magia de que pase algo. Eso no está bien, porque desperdiciamos por otro lado. Grandes avances, dije, en la ciencia, en la educación, cientos de millones, más de 700 millones de analfabetos, dice la UNESCO. Globalización no incluyente. La afectación del ambiente, de la cadena de la vida y las muestras de reclamo permanente del planeta. Desastres, inundaciones, huracanes, las epidemias. Algunas de ellas se han producido porque hemos afectado el hábitat de otras especies que tienen una relación amigable con algunos virus y que sin embargo son capaces de transmitirlos a nuestra especie. Y ya decía yo en el mensaje inicial, millones de vidas perdidas y cientos de millones de personas con la infección por COVID. Valores y principios y todavía. Y ya no nos importa tanto. Todavía un crecimiento poblacional que debe ser amenazante. Tenemos que contribuir con información, con educación y con servicios de planificación familiar
y salud reproductiva. Les recuerdo las cifras. 2054, 10,000 millones de habitantes. 1900, a principio del siglo pasado, 1,600 millones. Un crecimiento brutal, explosivo. América Latina. La región donde estamos, 660 millones de habitantes. 1 de cada 7 habitantes, pobreza extrema, casi 90 millones. Pobreza, 200 millones, prácticamente un tercio, 30% de la población. Más de 9% de población sin empleo. Una de las regiones de mayor desigualdad. Es la región más desigual junto con África subsahariana. No puede ser. Es una región que tiene una enorme riqueza en recursos naturales. Cuando uno ve muchos de los minerales, América Latina, muchos de los granos, América Latina, muchas de carne, aves, pescados, litorales, América Latina. Y sin embargo, una enorme desigualdad. Índice de desarrollo humano muy bueno para el caso de Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Panamá. Muy alto. El de Haití, en comparación, muy bajo. Y en el medio, Honduras, Guatemala, Nicaragua y muchos otros países. Desigualdad. Sin duda, la pandemia vino a cumplir aquel dicho mexicano que dice, éramos muchos y parió la abuela. Teníamos problemas y se nos vino la pandemia encima. Vivíamos un proceso desafortunado de incremento de pobreza, de tensiones sociales, de bajo crecimiento económico y de factores predisponentes a los problemas de salud, obesidad, sobrepeso, mala nutrición y alguna carga genética, por ejemplo, en el caso de México, en favor de la diabetes. Y ustedes le ponen mala dieta, poco ejercicio y bueno, se complica el problema. Con 8%, 8.4% de la población del mundo registra América Latina el 27% de las muertes por COVID. Informalidad en el empleo, malos sistemas de salud, pobre protección social y baja productividad. No hay duda. Educación, salud y empleo es lo que requieren nuestros países. Siempre hable de lo que hable. Si me invitan a que haga una charla sobre fútbol, y conste que es muy difícil hablar bien de México en el fútbol, y no quiero ser pesimista, pues sí, ¿verdad? Y hace rato vi a alguien de la América por aquí que portaba con mucho orgullo sus colores. Yo sé que hay muchos americanistas aquí, ¿verdad? Se les ve, se les ve. Se sienten luego, luego. Pero también habemos Pumas y también hay Ates o, ahora qué digo, de Monarcas. Y ya casi no quedan, pero Veracruz, bueno, el fútbol que es una pasión, los tecolotes, pero esos eran del béisbol, cara. No, los de Guadalajara. Sí. Bueno, pues déjenme decirles, no pierdo yo la ocasión y más cuando tenemos distinguidos visitantes de otros países para echar por delante el orgullo, para decirles a mexicanos y a visitantes que este es un gran país, que es un país grande, voy a demostrar,
y que es un país que tiene grandeza. Y compartimos eso con muchos de los países de nuestra región, de las Américas, de Iberoamérica, y que tenemos que decirle al mundo que tenemos cosas muy, muy buenas. México es grande, ¿por qué? A ver, tenemos una población de 129 millones, vamos a terminar siendo a finales del próximo mes. Somos la demografía número 10 del mundo. Es un país que tiene una biodiversidad extraordinaria. Dice el doctor Sarucán, uno de nuestros expertos en ecología reconocidos mundialmente, que estamos entre los 10 países. Él dice incluso entre los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo. Tener capital natural, ustedes lo saben, ustedes son estudiosos de eso, es fundamental. Y saber aprovecharlo, cuidarlo y también sacar provecho es una de las tareas pendientes que tiene nuestra especie. 2 millones de kilómetros cuadrados, una geografía contrastante, pero somos la nación número 14 del mundo en tamaño, potencia exportadora y turística, entre los 15 primeros países. Tenemos costas y litorales por 10,000 kilómetros. Somos una nación en eso también muy afortunada, la número 15 del mundo. Y una economía que aunque hemos ido para atrás, y hay que decirlo, llegamos a estar en el número 11. Y hay otros que lo han hecho mejor que nosotros y nos vienen superando. Y si no nos cuidamos, ya no vamos a estar en las 20 primeras economías. Tenemos que ser mucho esfuerzo y mayor productividad para poder distribuir mejor la riqueza. La grandeza es cualitativa, no tiene que ver con la magnitud. Y la grandeza deriva de la historia, del orgullo, de la cultura, de nuestra forma de ser, y ahí está, cultura milenaria. Y en muchas áreas, con aportes a la cultura y al mundo, a la cultura universal. Cultura popular fantástica. Están ustedes en un estado que es riquísimo en eso, que es riquísimo en su gastronomía, que tiene cosas que la distinguen. Bueno, y el país está lleno de esos espacios. Tenemos instituciones. Cuando fui rector de la UNAM, discutíamos siempre con el rector de San Marcos en Perú y con el rector de Santo Domingo, porque la primera cédula real de una universidad fue la de Santo Domingo, 1536. La segunda es San Marcos, por cédula real, mayo de 1551. Y la tercera es la entonces Real Universidad de México, que después fue Real y Pontificia, algunas décadas después. También 1551, nada más que San Marcos, mayo, y la de México, septiembre. Entonces, había una discusión, porque la primera que entró en funcionamiento fue la de México. Se tardaron algunos meses más en Perú y muchos años después de la cédula real entró en funcionamiento la de República Dominicana ahora, la Universidad de Santo Domingo. Pero no nos poníamos de acuerdo. Les dije, miren, yo voy a ceder. Y eso es negociar, ¿eh? Saber negociar. Yo voy a ceder con una sola condición. Que está bien, yo reconoceré que San Marcos es más antiguo. Santo Domingo, la más antigua. Ahora ustedes acepten que la UNAM es la mejor. Y ya. Y, pero no aceptaron. Bueno, tenemos, a ver,
Este es algo que a veces los mexicanos no nos damos cuenta. Un siglo haciendo los cambios de gobierno, un siglo, dentro de la Constitución, más de un siglo ya. No hemos tenido en más de 100 años un golpe de Estado. No se puede decir lo mismo de muchos de nuestros países que han tenido que hacer revoluciones. México hizo la suya en 1910. Y desde la muerte, el asesinato de Carranza, no hemos tenido magnicidios, presidente electo y un candidato a la presidencia. Pero hemos hecho los cambios dentro de la Constitución. Para nosotros es importante eso, como la identidad y los símbolos, algunos personajes de talla universal. Miren, a mí me encanta este verso. Es de una mujer extraordinaria en la literatura y en la política. Fue la primera gobernadora. Es un verso, un poema completo, aquí tomé un verso, que se llama Madre Casualidad. Y dice, Madre Casualidad, te doy las gracias por haber nacido aquí, en esta tierra que sabe resurgir de las desgracias, que ama la paz encima de la guerra, que es mucha patria al descubrir falacias y a una nueva esperanza nos aferra. Y sin embargo, como en el resto de América Latina, tenemos problemas. Pobreza, desigualdad, baja escolaridad, a pesar de que hemos mejorado, violencia e inseguridad. Se ha reactivado desde hace algunos años una onda de violencia que no va con lo que nosotros como sociedad queremos. Corrupción, impunidad, falta de cumplimiento de la ley. El desapego al Estado de Derecho origina muchos de esos problemas. Tenemos carencias en salud y como en otras naciones no hemos logrado incluir, por ejemplo, a los pueblos originarios. Estamos en deuda. Seguimos ahí con un pagaré que no puede ser. Son cosmovisiones diferentes y tenemos que entender con todo respeto. Ellos estaban antes, ellos llegaron primero, ellos son el origen y para muchos de nosotros fuente de nuestro orgullo. Indígenas, mujeres y jóvenes son pendientes en la realidad para ser incluidos. Y problemas en otras áreas, la economía, la productividad, nuestras propias finanzas públicas. Paso a la educación. Ahí están algunos elementos. A ver, no hay duda que es un derecho, pero hoy, junto a que sea un derecho reconocido en la Carta Universal de los Derechos de las Personas, es un imperativo ético. No hay razón que justifique el que no se impulse la educación. No hay, punto. Es una obligación ética de cualquier gobierno, de cualquier Estado nacional, pero también de la sociedad. La sociedad tiene un papel ahí muy importante. No es un tema de gobernantes, nada más. No es un tema de políticos exclusivamente. Es uno de los factores del progreso. A ver, la educación permite que una persona desarrolle sus potencialidades y tiene una dimensión no solo individual, sino también colectiva de la sociedad. Es junto con la salud, en mi opinión, son los dos mejores igualadores. Queremos favorecer la igualdad, salud y educación. Son el fundamento para muchas otras cosas y es, por supuesto, un elemento de inclusión. Ahí está una síntesis y en la última frase, abajo, a la derecha, una frase que pensé que yo había inventado.
Y estoy seguro que en realidad es una síntesis del pensamiento de mucha gente. La educación no resuelve todos los problemas, pero sin ella no se resuelve ninguno de los importantes. Si queremos resolverlos, educación. Aquí están otra vez algunos. ¿Por qué es importante la educación de calidad? Pues porque influye en el progreso, porque da conocimiento, porque enriquece la cultura, el espíritu y los valores, porque es necesaria, indispensable, bienestar y crecimiento para combatir desigualdades, para favorecer la movilidad social, el empleo, las oportunidades a los jóvenes, los valores cívicos y laicos, la ciencia, la tecnología, la innovación y el avance democrático. Algunos datos de México. Hemos caminado una larguísima ruta y no lo hemos hecho mal, pero no ha sido suficiente. Estamos lejos de alcanzar lo que un país como el nuestro demanda, requiere, merece. 36 millones de estudiantes. Uno puede decir prácticamente que en todas las familias, que en todos los hogares, un día cualquiera, promedio, hábil. Aquí está el de la América que les decía. ¿Ven? ¿Verdad que usted le va a la América? Sí, sí. Y se dicen orgullosos. Y yo siempre les digo a los auditorios, a ver, si somos capaces de encontrarnos, no, de irle a la América y al Guadalajara y al Cruz Azul y a los Pumas. A ver, y si nos podemos entender y sentar juntos, ¿por qué tenemos que tener tantas diferencias? ¿Por qué no podemos aceptar que nosotros está hecho de dos partes, de nos y de los otros? De nos y de los otros, y que tenemos que ser incluyentes, tolerantes, receptivos, para entender que a lo mejor los otros tienen la razón, tienen su verdad, que a lo mejor es distinta a la mía, y que yo estoy dispuesto, debo estar dispuesto a cambiar, menos en el fútbol, ¿eh? En eso sí no. Pero fíjense, decía yo, todas las mañanas hay una persona en un hogar que va a la escuela, a la educación preescolar o al posgrado. Todas las familias o la inmensa mayoría de los hogares en México tienen esa característica. 6.2 puntos del PIB para educación. Alto, importante, no suficiente. Estamos muy lejos, estamos en casi 9 años de escolaridad. Somos todavía en ese sentido un país de secundaria y estamos muy lejos, muy lejos de países como Suiza, como el Reino Unido, Australia, Alemania, Estados Unidos o Canadá. E incluso en nuestra región, y ahí hay casos, Trinidad y Tobago, Belice, Chile, Panamá o Argentina nos superan. Cuba nos supera. Cuba tiene uno de los promedios más altos y una de las tasas de analfabetismo más baja. No existe. Todos los que pueden